ya vamos al contacto con nuestro móvil en Parque Avellaneda. Está trabajando Francisco Stefanov. Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes. Sí, hoy a la mañana, aquí muy cerca, en la esquina de la Carra Directorio, se llevó adelante una manifestación por parte de integrantes de la comunidad educativa de la escuela que van a ver ahora, la Escuela Media número 2 Ernesto Guevara, que desde el jueves pasado no tiene clases. Ustedes lo pueden observar, no hay ningún tipo de movimiento en una escuela que desarrolla sus actividades durante la mañana. El motivo, lo hablábamos recién con uno de los docentes de aquí de esta casa de estudios, es que el pasado miércoles por la noche hubo una explosión, se rompió directamente el tablero eléctrico. Eso hace que el suministro entre aquí de 380 voltios cuando lo normal sería que lo haga a través de 220 voltios. Eso Claro. significó, por ejemplo, que hayan explotado una serie de tubos y que preventivamente se haya cortado todo el suministro eléctrico en esta zona. Estamos hablando de una situación que comenzó el día jueves y claro, ya pasado el jueves, pasado el viernes, hoy día lunes, sin ningún tipo de solución a esta problemática, la comunidad educativa se manifestó en el marco de una escuela que no tiene actividades y que por el momento no sabemos cuándo se van a reiniciar. Ahí ustedes la pueden observar. Sí, Francisco, respecto de esta problemática, ¿les explicaron por qué ocurrió esto? ¿Por qué llegó más electricidad de la que No, a debería? ver, no... Sí, o por lo menos lo que hablábamos, por ejemplo, con este docente Hernán, que además nos acercó un comunicado oficial, nos daba cuenta de una situación que, si se quiere, fue un poco la gota que rebalsó el vaso, porque cuando aparece esta situación, y más en época invernal, ¿no?, donde es clave todo lo que tiene que ver con el suministro eléctrico, porque si arrancás a las 7:30, 8 de la mañana, todavía hay dificultades en lo que tiene que ver con la luz. Sirvió, si se quiere, para visibilizar otras problemáticas que viene acumulando hace tiempo esta escuela, que hace 10 años funciona aquí en el corazón del Parque Avellaneda, y tiene que ver, por un lado, con problemas de calefacción. Nos decía, hay días que aquí directamente no tenemos ningún tipo de calefacción aquí en el lugar. También hay filtraciones, también hay inconvenientes en los techos. Nos daban algunas fotos que nos difundieron que daba cuenta de esta situación problemática en la que están, y además hace 10 días tampoco tienen servicio de internet. Hasta ahora, si se quiere, esto ha llegado a un extremo y provoca que, si se quiere, sin internet o con ese tipo de problemáticas, uno puede seguir adelante y tal vez, obviamente que no es lo ideal, pero puede continuar con el dictado de clases. Ahora, en esta situación en la que no solo no hay servicio eléctrico, sino que vino un inspector y dijo que preventivamente no convenía que haya alumnos, ni obviamente personas en general aquí en este lugar, ya directamente no hay clases y por el momento no hay ningún tipo de información sobre cuándo se va a reiniciar esto. Sí, en cuanto a medidas, si se quiere, de protesta, el próximo miércoles se van a concentrar nuevamente aquí en la Carra y Directorio. Ahora, Francisco, hablamos del próximo miércoles y bueno, claro, hoy ya está perdido, mañana es feriado, recién el miércoles una nueva protesta. ¿Y de quién es la responsabilidad? Porque en realidad uno dice, la escuela tiene un montón de deficiencias. Eso está claro que corresponde a la parte de la ciudad de Buenos Aires. Pero que lleguen 380 voltios a un tablero tiene que ver con la distribuidora eléctrica en realidad, ¿o no? Bueno, acá, por lo que inclusive nos comunicaron a través de este documento que difundieron a colegas aquí en la zona, la responsabilidad principalmente donde lo ubican es en torno al gobierno de la ciudad. Dan cuenta de esta situación que se viene dando en particular desde el jueves en lo que tiene que ver con el suministro eléctrico y esta problemática, pero además todo lo que tiene que ver con la infraestructura, lo que decíamos antes, con los techos, con las filtraciones, con el servicio deficiente de internet, con los problemas de calefacción. Todo eso da cuenta de serios problemas de infraestructura que en este caso se han materializado con esta situación de la ruptura del tablero eléctrico, pero ya viene, digamos, un eslabón más en toda una cadena. A ver, pero explotó el tablero porque en realidad, vos lo dijiste al comienzo, Francisco, lo normal son 220 voltios. Llegan 380, no soporta la descarga tan grande, explota. Y ahí está claro que la responsabilidad es de la gente, no sé si le corresponde Edenor o Edesur en esa zona, pero quienes tienen que regularizar y que lleguen 220 voltios son las empresas distribuidoras de electricidad. Además, y está bien el cierre preventivo, porque si una persona, un alumno, un docente o quien sea, llega a recibir una descarga de tan alto voltaje, seguramente muere electrocutada en el instante, sin dudarlo. Totalmente, sí, y es por eso que inclusive
Esto sucedió el miércoles a la noche, es decir, hasta el miércoles había dictado de clases aquí en esta zona. Sí. Pero después ya el jueves, cuando obviamente se mantenía esta situación, hubo un electricista acá, hubo un inspector que dio cuenta de la situación y lo que dictaminó finalmente es que se corte el suministro y que además obviamente se suspenda toda actividad en el lugar. Es decir que más allá del reclamo en lo que tiene que ver con infraestructura, hubo aquí un especialista en lo que tiene que ver con electricidad y dio cuenta de esta situación. Ahora, hasta el momento, inclusive lo veíamos en algunas consignas que formaban parte de la manifestación, el reclamo va y tiene mucho sentido al gobierno de la ciudad. Ahora también, por supuesto, en lo que tiene que ver con el suministro eléctrico, hay alguien acá que tiene responsabilidad sobre esta situación. ¿Esto cuándo fue, Francisco? ¿Qué día? ¿Miércoles por la noche o por la tarde? Esto fue la explosión, digamos, en el tablero eléctrico fue Sí. el miércoles a la noche. El dictado de clases se interrumpió desde el pasado jueves. O sea que este es el tercer día sin clases. Te pregunto si hay allí algún Exactamente, directivo sí. para poder dialogar, porque se me ocurre, por ejemplo, en un colegio como este, que no haya electricidad implica que no tengan luz, por ende no pueden estudiar, los chicos no ven la hoja. Computación no se puede dar, más allá de internet, si hay o no hay computación porque no hay computadoras, porque no hay electricidad. Calefacción, otro de los ítems que puede ser afectado también, digo, si no hay gas en algunos lugares, puede que utilicen, por ejemplo, aire acondicionados como calefacción, que ya ocurre en muchos colegios esto. Y además, Sí, sí. el hecho, Francisco, de no tener agua. Si es un edificio en una estructura alta, el tanque está ubicado a varios metros, necesita una bomba de agua para que suba el agua al tanque. Cosa que sin electricidad Sí. no ocurre. Son muchos los factores más allá de la luz. De ver o no ver. Exactamente, sí. Ahora lo van a poder ir observando nosotros y nos comentaban que el dictado de clases, o mejor dicho, las aulas están dispuestas tanto en planta baja como en el subsuelo. Allí están ubicadas principalmente las aulas y esta situación que vos describías recién, Emiliano, es así, digamos, más allá de lo que tiene que ver efectivamente, por ejemplo, con los tubos eléctricos que hoy al menos en las primeras horas del dictado de clases son imprescindibles porque si no directamente no se ve nada. También hay que ver lo que repercute eso, por ejemplo, en el suministro de agua y también me dan cuenta de todas estas situaciones que decíamos recién, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la infraestructura. También dan cuenta que, por ejemplo, en época de verano también tienen inconvenientes en lo que son los ventiladores, digamos. Es decir, que es una escuela que viene acumulando y viene denunciando muchísimos problemas de infraestructura que en este caso han adoptado la forma de esta situación, esta rotura del tablero eléctrico. ¿Y nunca tuvieron una respuesta ante todas estas irregularidades? Bueno, ante esto, obviamente que hace tiempo vienen dando cuenta de esta situación. En lo que tiene que ver con este caso en particular, se dio aviso al inspector de mantenimiento. Aquí tenemos un comunicado que nos han difundido por parte de la propia escuela. Se procede también a dar aviso al inspector de mantenimiento para que realice el reclamo correspondiente por su vía. Y ahí además van agregando lo que tiene que ver con el problema de estar desde hace más de 10 días sin internet, problema de infraestructura, bueno, lo que comentábamos recién. Ante la desidia, y esto insisto, estamos reproduciendo el comunicado oficial por parte de la escuela, ante la desidia y el abandono del gobierno de la ciudad, los y las docentes reunidos en la escuela convocamos a la comunidad educativa a organizarnos para continuar reclamando y defendiendo la escuela pública. Aquí obviamente que dan cuenta de todos estos puntos que comentábamos recién, que en particular tienen que ver hoy con el suministro eléctrico, pero que inclusive nos mostraban fotos en lo que tiene que ver con el estado interno, si se quiere, del edificio, dan cuenta de una situación por demás grave. Bueno, esa también es otra cuestión, ¿no? Digo, si en el comunicado oficial hablan de desidia y abandono, es porque evidentemente esto va más allá de este problema con la electricidad, Francisco, y de este corte que hay desde el día miércoles. ¿Entraste vos a la escuela? Exactamente, sí, por eso hablábamos, en estos momentos se encuentra cerrado el ingreso, llegamos a ver algún movimiento de personas, pero que en este caso optaron por no hablar, lo que tuvo que ver con la manifestación, si se quiere, más concurrida o que dio mayor visibilidad al problema, fue a las 8 de la mañana en Directorio y La Carra, ya se retiraron al lugar, algunos nos explicaban, algunos de los docentes que ya tienen que cumplir su servicio, su tarea en otras escuelas, y si bien hay cierto movimiento en este lugar, por supuesto que clases no hay, los chicos no llegan y los que han quedado aquí o ya se han retirado o no han brindado declaraciones para dar mayor detalle. Por supuesto que aquí no podemos ingresar nosotros. Pero un director tiene que haber, por lo menos algún directivo de la escuela o de la inspección. Porque gente trabajando no hay, ¿o sí?
Sí, exactamente. Intentamos observar si, por ejemplo, veíamos alguna cuadrilla, por Claro, ejemplo, a eso me refería. del servicio eléctrico, de la Ujú. empresa de electricidad, si estaba trabajando en el lugar. La verdad es que no vimos, ni siquiera vimos, no sé, algún tipo de vehículo estacionado, menos efectivos entrando y egresando del lugar. Y en lo que tiene que ver con autoridades, hasta ahora nadie ha dialogado con nosotros. Insisto, todo lo que tiene que ver con docentes, gran parte de ellos se manifestaron hoy en la esquina de la Carra Directorio. El lugar se encuentra cerrado, si bien a través de las ventanas veíamos que había, no sé si personal, pero digo personas que estaban en el interior del lugar, hasta ahora no han brindado declaraciones las últimas personas que estuvieron aquí adentro. Pero insisto, trabajos tanto por parte de personal de electricidad como por parte del gobierno de la ciudad o algún inspector no hemos visto aquí en el lugar. Y te hago una consulta, Francisco, ¿hay efectivos policiales, por ejemplo, advirtiendo, esta escuela está en el corazón de Parque Avellaneda, advirtiéndole, por ejemplo, a los chicos que van a la plaza a jugar con sus mamás o a las mamás mismas que no se acerquen porque es una zona que puede tener una descarga eléctrica muy importante? No vemos aquí que se haya colocado algún tipo de efectivo de forma preventiva. Sí está claro que todo el enrejado impide cualquier tipo de ingreso al lugar donde está esta situación problemática que verificaron el pasado miércoles a la noche. De hecho, ustedes lo pueden observar que todo tipo de actividades se están desarrollando con normalidad aquí en el Parque Avellaneda y es entendible porque de la reja para adentro nadie, aunque quisiera, podría ingresar. Y otra consulta es si alguna casa de los alrededores también sufrió el mismo tipo de descarga, porque muchas veces no es solo en un edificio, como puede ser esta escuela, sino también es un sector, un área que recibe todos la misma descarga y también pudieron haber explotado los paneles de electricidad de distintas propiedades. A ver, en esta es algo muy particular, ¿no? Cómo está ubicada esta escuela, porque es decir, no forma parte, digamos, de ninguna zona donde tenga edificios contiguos, ni zonas cercanas. Está directamente emplazada donde había antes un natatorio municipal, nos lo explicaban algunos docentes de aquí el lugar. Anteriormente aquí había un natatorio, posteriormente se desarrolló todo este edificio que, como vemos, tiene problemas edilicios. Ahora, cerca, digamos, en zonas contiguas, por ejemplo, por supuesto que no tiene viviendas. En lo que tiene que ver ya hacia la zona de la calle La Carra, que es un poco a las espaldas donde estoy ubicado yo, y más hacia la izquierda de donde está tomando nuestro camarógrafo, no hemos recibido ningún tipo de comentarios sobre algún tipo de inconvenientes en el suministro eléctrico. Mucha gente, ¿no? Cuando ve esto debe recordar algún episodio similar en su casa, en su vivienda. ¿Cuántas veces hemos visto que la tensión baja y cuando vuelve más de lo que debe volver? Y afecta muchas veces televisores, electrodomésticos, heladeras. Muchas veces ocurre algo como esto. En este caso, lo que afectó fue un aparato que distribuye a su vez energía en esa escuela. Por eso el daño fue aún mayor y evidentemente repararlo es más complejo que otro episodio similar. Francisco, estamos viendo ahora, mientras vos estás allí con el móvil, fotos del interior de la escuela que dan cuenta de lo que vos nos contabas, ¿no? El mal estado, el deterioro, el abandono, muchas veces, con filtraciones en el techo, con algunos plafones eléctricos que se están cayendo, cables a la vista, cosa que no debe ocurrir en una escuela. ¿Ustedes se imaginan el peligro que significa que haya cables a la vista en un lugar donde van menores de edad que no tienen conciencia muchas veces del peligro que puede implicar tocar un cable de electricidad? Sí, nos difundían esas imágenes que dan cuenta que la problemática, más allá de lo urgente de esta situación, trasciende a lo que tiene que ver en este caso con el suministro eléctrico. Vos decías recién lo que tiene que ver con filtraciones, lo que tiene que ver con cables que quedan a la vista y situaciones que tal vez uno no puede observar a través del registro de las fotos, ¿no? Pero cuando nos comentan que en verano cuesta hacer funcionar o tienen inconvenientes con lo que tiene que ver con los ventiladores, calefacción también en invierno, nos decían que hasta hace 2 años no tenían servicio de calefacción. Hernán, este docente que también nos brindaba esta información y que participó de la movilización realizada hoy a la mañana, nos daba cuenta también de la situación con respecto a la calefacción, que si bien ahora se tiene, también es parte de lo denunciado, ¿no? Que a veces sí y a veces no funciona. Muy bien, Francisco, estaremos allí siguiendo de cerca lo que ocurre. Por supuesto, si hay algún testimonio
es prioritario porque, claro, quienes están allí, quienes siguen minuto a minuto este caso, seguramente están contactándose de forma permanente con quienes deberían ir y arreglar este problema, este hecho. Por lo menos lo que se ve ahora es la escuela cerrada, pero ningún tipo de movimiento que nos haga pensar que esto en las próximas horas se puede llegar a solucionar. Es lo que se siente desde aquí, no sé allí vos cómo lo estás viendo. Sí, Está muy insisto, en tranquilo el todo, caso ¿no? de lo que sucede en el ingreso, si se quiere, no hemos visto ningún tipo de autoridades o alguien referenciado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con empresas eléctricas o autoridades, funcionarios del gobierno de la ciudad que por lo menos se detecta algún tipo de movimiento. Habrá que ver si el trabajo está siendo realizado por otro lado o si se estableció que sea más tarde. Ahora, desde el momento en que llegamos nosotros, alrededor de las 11:30 de la mañana, no hemos visto, o al menos no hemos registrado algún tipo de movimiento en lo que tiene que ver con personal de empresa de electricidad o del gobierno de la ciudad. Muy bien, Francisco, muchas gracias. En cualquier momento regresamos. Hasta luego. Hasta luego.